nos, ahora sí que nos dice la demanda por el cual asiste a la sesión. Después sigue la entrevista en donde se van a recolectar los datos de la vida pasada, los antecedentes, lo que está sucediendo, qué detonó aquel problema por el que está asistiendo. Posteriormente se hace la evaluación, luego la planificación del tratamiento y la aplicación si se va a realizar de un test psicométrico para posteriormente dar un diagnóstico, que es bueno, es el reenvío de un análisis a los familiares o al paciente, depende de la edad. Y por último se va a hacer el análisis clínico o ya el informe clínico como tal. Muy bien, muy bien, muy bien, sorprendentemente bien, te felicito. A ver, ahora abórdenme un poquito en la entrevista, alguien más, ¿no? Para que Fernando, perdón, ya tiene su participación. Entonces, alguien más, abúndeme un poquito, por favor, en qué sentido o cómo es que podemos analizar el caso que sería, por lo que entendí, Fernando, una primera fase de esta evaluación psicológica, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué se hace en un análisis de caso? Pues según yo se indaga a la persona tal cual desde las primeras cosas que vio esta persona de chico hasta cómo es hasta el momento en el que está presentándose ya la terapia para así tomar una retroalimentación del por qué y cómo es que se están tomando y cómo es que él está haciendo las cosas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Denise? A ver, complementale un poquito. Por ejemplo, me dices, quiero, en otras palabras, me estás diciendo que queremos conocer su historia, ¿cierto? Sí, Ok. sí, para sí basándonos de la historia poder tener un análisis concreto del por qué están sucediendo las cosas y el cómo, ¿Y esto te va a servir para qué? para que así la persona pueda tener un mejor tratamiento, se podría decir, y basarnos en qué es lo que les afecta y de qué manera se podría ayudar a la persona. Muy bien, Denise, perfecto. Entonces estamos hablando ahí de que ubicamos un par de cuestiones que además se dan en las primeras sesiones, que es el análisis. Primero existe el motivo real de consulta, ¿cierto? Y luego existe el motivo latente de consulta, que son cuestiones que tenemos que identificar. Muy bien, Denise, tienes ya también tu participación. Y ahora, alguien más explíqueme a fondo qué sería el motivo latente de consulta. ¿Cómo podemos ubicar ese? Bueno, básicamente sería de dónde fue que se originó, cómo es que empezó a originarse, quién participó en ese origen. Eh, por ejemplo, el entorno en el que vivió, el entorno significativo, la edad que pasó, la vulnerabilidad que el paciente tenía alrededor, con su entorno. Muy bien, abúndame un poquito nada más, Elena. A ver, para que, por ejemplo, esto que me parece muy interesante, que retomes lo de la vulnerabilidad. ¿Esto qué nos va a permitir identificar? Pues básicamente sería como es que él estaba expuesto ante lo que vivió. O sea, por ejemplo, no sé, si vivió un trauma, cómo es que él de cierta forma, el paciente de cierta forma, lo vivió y cuál fue su estado de vulnerabilidad. Bueno, por ejemplo, puede ser que él estaba tal vez pequeño, y así se empieza el origen de un trauma, por ejemplo, ¿no? Muy bien, acá entonces, ¿desde qué paradigma o desde qué modelo lo estás trabajando? ¿Cuál es este paradigma que regresa o que busca el conflicto subyacente en el origen, pues, que en este caso serían las etapas del desarrollo? ¿Cuál es? El psicoanálisis, también puede ser, no sé, el conductual. No, el conductual no, pero el psicoanálisis sí, muy bien. El conductual no precisamente va a buscar el origen del conflicto, al menos no desde el nivel inconsciente. Va a buscar el conflicto y va a tratar de modificar la conducta que está llevando a la repetición compulsiva, quizá, ¿no? Del conflicto.
pero no precisamente el origen. Y de lo que tú me estás hablando de esta vulnerabilidad, pues sucede en etapas, normalmente si lo vemos desde el paradigma psicoanalítico, pues en etapas donde el desarrollo estaba sucediendo, ¿cierto? A eso le apuesta el psicoanálisis, ¿no? Sí. Sí, sí. Excelente, ya también tienes tu participación. ¿Ya ven cómo no está ni siquiera difícil? Sí, soy bien buena onda con ustedes. Bueno, a ver, por último, a ver, vámonos a otro de los pasos. Dice, a ver, planificación de la intervención. ¿Qué podríamos hacer para lograr una intervención adecuada que verdaderamente fortalezca al individuo? ¿Y qué área tendríamos que fortalecer? A ver, Venga, sería, Rodrigo, todo. sería nervioso. Tranquilo que eres muy bueno. Y sí, ¿Me podrías repetir otra vez de nuevo la pregunta? Es que se me fue la idea. sí, me choca que hagas eso, pero bueno, órale, sí puedo. A ver, vamos a hablar de entonces la planificación de la intervención. Mira, te voy a dar una pistota. Dice, el evaluador considera que es necesario intervenir. Se establecerán los criterios y metas de intervención. Ok, ¿cómo podrías establecer eso? Sería también bueno, primero el conocer el motivo de la consulta, ¿no? Para después hacer como un análisis o buscar como qué es qué es el problema del cual el paciente está presentando, y después con base a eso también ver cómo podemos ahora sí como manejar, puedo decir, dicha situación para que disminuya como ese comportamiento, ideas que el paciente tenga, y esos detonantes que lo hacen como, no sé, revivir ese momento. Ok, 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 ¿Me ok. entiendes? Y retomando un poco la pregunta anterior, Ajá, ¿cuál sería para ti? ¿Cómo podrías identificar ya no el motivo real de consulta, ajá, sino el no, motivo pues, latente? ajá. ¿Cómo lo podrías identificar? ¿Qué necesitarías para identificarlo? Que necesitaría identificarlo. Se podría identificar como por su comportamiento, ¿no? En la observación de su comportamiento, en el cómo lo expresa, el, también este, el cómo lo expresa y las ideas que tiene sobre ello. No, porque ahí estaríamos hablando de una Sí, cuestión, sí. digamos, consciente racional. Y el motivo de consulta real no te lo va a decir desde su consciente racional. El motivo lo dice, el motivo ya lo dirá él como que poco a poco, ¿no? Después. No precisamente, a ver, el motivo real, ¿qué necesitas tú para poder acercarte a la demanda real de tu paciente? Motivo real del paciente. Mm, Sería como, ¿cómo como hacer como el realizar un, un listado de los fenómenos o los problemas que el paciente tenga. Ujú. A ver, vamos a permitir que Jimena complemente tu Mm, respuesta y ahorita le complementas un poquito más, ¿vale? sí. A otras. Adelante, Jimena. Maestra, podría ser, es que, bueno, para la intervención no tenemos que llegar como a preguntar directamente el por qué va ahí, sino dejar que el paciente vaya tomando la confianza para que él se vaya expresando libremente. Y conforme él se vaya expresando, él pueda, ¿cómo se dice? Desde sus palabras, decirnos lo que está pasando y el por qué está pasando para nosotros así, saber qué hacer.
Muy bien, y entre eso lo que tú estás haciendo es buscar un diagnóstico. Bien, entonces, ¿sería que solamente nos tenemos que atener a lo que está diciendo de manera consciente o qué más podríamos buscar, Jimena? Pues también podría hacerlo de manera inconsciente, ¿no? De cómo... ay, Ujú, podría ser en su lenguaje verbal y no verbal. exactamente, muy El bien. cuando está hablando, el si se mueve o el cómo mueve las manos o si nos mira fijamente o no nos mira. Exactamente, que además se puede complementar con lo que decía Rodrigo, esta batería de test psicológicos que por ahí te darían más indicadores, pero principalmente estamos buscando el aspecto ¿qué? ¿Qué es aquello que el evaluador tiene que tener muy en cuenta para cada una de sus evaluaciones? En este caso sería la teoría que se apega de acuerdo al modelo que va a ocupar. Tiene que evaluar y planear las herramientas para diagnosticar y apoyar al paciente hacia su demanda. Bueno, muy bien. Primero que nada, ser capaces de diagnosticar, como dice Jimena, esa demanda, ¿no? Y eso va a ser no nada más en lo consciente racional, sino también nos va a dejar ver el aspecto subjetivo a través de muchas otras, ya sea cuestiones gestuales, ¿no? Como bien decía Jimena, cómo me mira, cómo no mira, si ve hacia el infinito, si está un poco desbordado, si está perdido o si está demasiado enfocado en lo racional, para entonces yo identificar qué áreas debo trabajar, ¿cierto? Porque si no, no hay diagnóstico, ¿no? Sí. Muy bien, ok. Bueno, pues creo que podríamos dejarlo acá. Rodrigo, tienes Sí. ahorita un 8. A ver, háblame. ¿Qué podría ser? ¿Qué podríamos hacer en una entrevista con un adulto? No te la voy a dejar más fácil para ver, para pensar en sencillo. ¿Cómo te imaginas que podría ser una entrevista para iniciar una evaluación clínica? Psicológica, por supuesto. O podríamos hacer una entrevista para un adulto en evaluación clínica. Siguiendo como realizando una entrevista, como una entrevista abierta, en donde se podría como preguntar, primero pues como vimos, el generar un rapport, un ambiente, para que para que el paciente no se sienta como un ambiente pesado. Y y asimismo, después como que poco a poco, empezar como a preguntar más sobre la persona, ¿no? Como el- qué es lo que siente, el, mm, qué es lo que siente, ya con base a lo que va contestando, pues, centrarnos un poco más en todos esos pensamientos y esas conductas que él tenga en ese momento. Y al momento de que él nos vaya contestando, también vamos analizando todo. O sea, que primero sería como el crear la confianza, después el rapport y posteriormente, de acuerdo a las respuestas como dije, que el paciente nos vaya generando, vamos realizando como que más preguntas, abiertas. Así también vamos escuchando la demanda del paciente, la demanda inicial que el paciente tenga, y sin que nosotros vayamos generando algún juicio de ello para que no se sienta como atacado. Y así él se Eso sienta digo, como... ya ves, y cuando quieres, híjole, ya te iba a poner 7 y con esta ya te me vas hasta el 10. Muy bien, bien utilizados los términos. Muy bien, felicidades, tienen 10, ¿vale? Gracias, maestra. Por favor, échenle ganas a sus análisis, entréguenme algo bien bonito para no bajarles calificación, ¿sale?
Sí, maestra, ya lo corregí. Sí, También lo maestra. de Órale. First, igual ya lo corregí y ya se lo mandé. Corregí todo ayer y ya Muy se lo bien, mandé. me da gusto, pero sobre todo sin plagio, porque eso lo invalida luego, ¿vale? Sí, sí, ya lo corregí todo y vi de nuevo todo el video y ya como que ya lo enlacé un poco más Bueno, y ya pero borré. eso es para todos. Pero bueno, Sí, felicidades. Pueden ir en paz, gracias, chiquititos. maestra. Bonita tarde. Nos Gracias, maestra, Gracias, vemos. maestra. igualmente. Hasta luego. Bye, adiós. Hola, hola, ya están por acá, ¿me escuchan? Sí, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, maestra. ¿Me escuchan? Nerviosos. Bajito, pero sí. Ah, Hola. Esos, tranquilos, van a ver que está sencillo, sobre todo para ustedes, porque Alison, Ricardo y Valeria inclusive, si ustedes quieren, ya los puedo exentar. Para mí ustedes ya sacaron 10. Laura y Joma no, ¿por qué? Porque no participaron mucho en clase y porque hay también ciertas cuestiones en sus tareas que no se cumplieron. Sí la tarea, pero no alcanzó, digamos, el éxito esperado. Entonces, ustedes sí tienen que hacer examen. Alison, Ricardo y Valeria no, pero si gustan quedarse y apoyar a su equipo, adelante, lo pueden hacer, ¿sale? Gracias, maestra. Yo se me Ay, quedo con ella. Sí. gracias. Sí, yo también me quedo. Bueno, yo también, maestra. súper, muy bien. Nada más, antes de empezar, ¿qué pasó con sus análisis? ¿Quién de por acá le regresé el análisis del familiograma? A mí, A mí. profesora. ¿Joma y Laura? Bueno, a mí sí me lo Sí. calificó, pero lo voy a modificar de nuevo para tener una mejor calificación. Yo también lo voy a modificar, maestra. Ok. Bueno, ya entendimos entonces que no es un recuento biográfico de la vida de Freud. Ese nos servía para generar nuestro familiograma, ¿cierto? Pero no para hacer análisis. ¿Sí queda comprendido esto? ¿O tienen Sí. alguna duda en lo que les pueda ayudar rápidamente? Yo, profesora, es que lo voy poniendo entonces así como yo veo desde mi perspectiva, cómo me imagino cómo sería su relación con ellos o algo así. Es que ya no lo entendí bien. Sí, vamos a tratar de unir puntos conforme a las relaciones que él tuvo, por ejemplo, de cuando se le muere el hermano, ¿no? Y todo esto que vaya que hay información al respecto de cómo ahí se pudo empezar él mismo pudo empezar a comprender la vinculación con la rivalidad, por ejemplo, ¿no? Existen muchos puntos que podemos ir atando ahí para entender cómo es que él fue descubriendo el psicoanálisis, ¿no? Nada más y nada menos, ¿cierto? Ok, sí. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ponerlo bien fácil. Háblenme de cómo o cuáles serían las fases que debemos seguir para elaborar una evaluación psicológica o clínica psicológica. ¿Se refiere a los 15 puntos? Sí, ¿verdad? Mira, por ahí tenemos ya cómo abordar en la terapia, ¿cierto? Y Ok. sí, claro que puedes, si vas a abordar ellos, adelante. Pero también vimos en clase ciertas fases que se tienen que cumplir en toda evaluación psicológica. No eran 15, eran menos. Son fases muy específicas. ¿Cuáles son? Mm, Pues primero es saber la queja del paciente por la cual viene a terapia. Ujú. La segunda es pues el análisis de la demanda. O sea, aquí se refiere como qué mueve para que lo produzca. O sea, por qué, por ejemplo, si no sé, se enoja con su mamá y no sé, tiene dolores de panza, ¿no? Tal vez. Sí, por ahí le entendí. El tercer punto es cuál es el problema, identificar la problemática y elaborar como un listado. El cuarto punto es cómo, cuándo y con quién se ponen los sentimientos detonantes. Pues así, por ejemplo, el caso de la niña que no sé, tal vez tiene problemas con su mamá. ¿Qué sentimientos tiene? Enojo, explota, angustia, ansiedad y así. El quinto es relación que implica con los estados mentales.
las defensas, aquí viene también los modelos con los que se trabaja y los patrones. Creo que mi compañera Laura quiere participar. Sí, a ver, vamos a darle espacio a Laura. Muy bien, Alison. Ujú. Bueno, también son la formulación y evaluación del problema, la formulación de hipótesis para llevar esta investigación Ujú. y selección de conductas que tiene que ver con las claves y variables relevantes. O sea, lo que es más repetitivo del paciente, ¿no? Tratamiento, Mm, recogida Creo de que datos Ujú. y valoración de resultados y el seguimiento de la evaluación clínica. mm, y también creo que le falta la interpretación del procedimiento, ¿no? También, pues ya hasta el final, pues también falta dar el tipo de seguimiento y en el tratamiento, pues dependiendo de la hipótesis, vamos a determinar qué tipo de aplicación se va a dar ahí. Muy bien. A ver, por ejemplo, entonces, Laura y Joma. Bueno, quien quiera, ¿no? Valeria, Ricardo, Alison también, evidentemente. Pero, por ejemplo, cuando estamos ante, existen dos motivos, ¿no? Para la consulta. El primero es el motivo real de consulta. ¿Ese cuál es? El- Sería como ¿Cuál es la la queja? fase, Ujú. bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, complementale, bueno, Joma. yo iba a poner que era que esa es la primera fase, ¿no? La fase inicial de por qué es el contacto con, bueno, en este caso con el terapeuta, ¿no? Bueno, con nosotros. Bien, entonces tenemos bien ubicada que existe, perdón, adelante, Laura. Pues también es la explicación que el paciente ha podido dar a lo que sucede y también lo que ha interpretado el psicólogo durante las primeras sesiones. Correcto. Y después tenemos que existe un motivo latente. ¿Cuál es el Es motivo la, latente? perdón, maestra, ¿es la necesidad neurótica del paciente? Es ¿Entendí? ah, ajá, también así es que el conflicto subyacente, tal vez. Muy bien. Valeria, ¿qué ibas a decir? No, ya dijeron lo que iba a decir, maestra. No importa, vuélvelo a decir. A ver, ¿cómo lo ibas a decir tú? Am, bueno, es que, ay, ya me puse nerviosa. Tranquila, tranquila. Sería esta parte por la que, ay, no, maestra, perdón, ya me puse muy nerviosa. A ver, vamos a ponerlo en otras palabras, no con términos tan psicológicos. ¿Cómo podrías, y esta pregunta va para todos, cómo podrían identificar este motivo no evidente, este motivo latente? ¿Cómo podemos irlo identificando? Sería como que organizar pues la información de que nos arroja el paciente, ¿no? Podría decirse que es como la fase exploratoria de con qué lleva el problema o la cosa que él quiere, bueno, que él nos está comentando, ¿no? Más o menos. Indagar más allá de su problema. Bueno, yo lo Yo, vería así. yo No. creo que, yo no entendió bien la pregunta, pero yo creo que sería más como que indagar, preguntarle acerca de, no sé, de sus sueños, ¿no? Y ir, pues, desglosando más, el inconsciente para poder ver los problemas porque pues, como dice usted, primero viene por la queja, pero aparte de la queja hay otro tipo de problemas que están muy dentro, ¿no? Entonces, a mi criterio, yo le preguntaría así como de, ¿qué sueños has tenido recurrentemente o algo así? No sé, para indagar un poco más acerca del subconsciente. Maestra, Ujú, ujú. eh, ¿no se podría también por aquello que es no verbal? Exacto. Por el manejo de, no sé, de algunas conductas, porque evidentemente no nos va a decir todo el paciente. O sea, hay cosas que él no las va a decir, pero en el lenguaje no verbal nosotros las podemos ver, pero tendríamos que ser muy cautelosos en cómo manejar o interpretar esta información, ¿no?
O sea, se podría, ¿cómo se puede decir? Juntar con lo que él nos dice, tanto con lo que no nos dice, pero que podemos apreciar. Muy bien, muy bien. Y están en lo correcto los tres. ¿Por qué? Porque Joma dice, bueno, hay que hacer una fase exploratoria. Ahí sí coincido con Alison que te dice, bueno, pero no te lo va a decir todo el paciente. Y también con Valeria porque evidentemente va a dejar por fuera muchas cuestiones que podemos ubicar en lo no verbal. Entonces, por aquí ya estamos hablando de tres esferas importantes. La esfera de lo real, ¿no? Que lo que es real para el paciente, estamos buscando el factor subjetivo en nuestros pacientes, ¿cierto? Estamos también hablando de lo simbólico, que es a lo que Alison le va a apostar en sus intervenciones, y también lo que Valeria está trayendo a colación, que es esta parte de lo corporal. Estas tres esferas siempre tienen que estar en balance y esas son las que cuando ustedes identifiquen el motivo real de consulta, van a poder ir dándose cuenta qué es lo que está desbalanceado. Y eso es lo que tenemos que fortalecerse a lo simbólico, lo real. Llámenle desde el paradigma que ustedes vayan a elegir, por supuesto, como quieran, pero lo que tienen que hacer es buscar dónde está desbalanceada eso que Ricardo llamó como la necesidad neurótica, muy desde el psicoanálisis. Me parece que todos lo abordan, casi todos desde el psicoanálisis, pero evidentemente tienen que conjuntar estas tres cuestiones que han dicho, ¿no? Hasta ahorita. Muy bien, me queda claro que les queda claro. Ok, por último, ya nada más para que Laura fortalezca esa calificación. A ver, Laura, cuéntame qué tipo de entrevista podemos hacer con nuestros pacientes o clientes, dependiendo el paradigma, ¿no? Espera. ¿Tú qué tipo de entrevista harías? Sí, sería, o sea, ¿se refiere a qué tipo, con qué modelo? O es que, perdón, estoy muy nerviosa. Sí, ¿no? Como humanista, psicoanalista o así. Sí, si quieres, sí. Pues yo nada más estoy preguntando qué tipo de entrevista harías, pero si lo quieres abordar desde un modelo, pues qué mejor. Podría ser a través de la humanista. Ujú. Espera, estoy muy nerviosa. Yo creo, Laura, que tú sí sabes qué tipo de entrevista harías. Más bien, no busques tanto en tus apuntes y eso. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te acercarías en un primer encuentro? ¿Qué entrevista le harías o qué tipo de herramientas utilizarías para empezar a conocer al sujeto con el que vas a trabajar? Pues, ok, primero lo que haría sería indagar el por qué está aquí, empezar cuáles son sus expectativas de la terapia, o sea, qué es lo que él piensa, qué es lo que espera. También ver si está en la terapia por problema, o sea, porque él quiere o porque alguien lo está mandando. Y igual, el por qué, por ejemplo, si sufre un ataque de ansiedad, qué es lo que, o sea, en qué momento es que él sufre el ataque de ansiedad, enfrente de qué personas, enfrente de qué situaciones, cómo, cuándo, dónde, al igual, igual indagar en la familia, ¿no? Porque desde ahí igual hay problemas. Sí se refiere a eso. Estoy muy nerviosa, maestra, perdón. Más o menos, Laura, yo me refería al tipo de entrevista que vas a aplicar. Esos son pasos otra vez que vas a seguir, está bien, pero pues existen varios tipos de entrevistas, ¿cierto? La entrevista que normalmente podemos aplicar sería la entrevista abierta, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, ok, pues les doy su calificación en día viernes. Muchas Sí, gracias. profesora. Sí. Oiga, profesora, tengo otras dudas. Sí.
Mi familiograma ya, bueno, ya el genograma, creo que se llama así, ese ya lo dejo así, nada más pongo ya bien mi análisis, ¿no? Ya no lo vuelvo a realizar ese. Por favor, y si vuelve a tener plagio, pues evidentemente lo vuelvo a invalidar, ¿vale? Sí, sí, profesora. Y otra cosa, ¿cree que nada más le pueda tomar capturas? Que como ya lo subí a PDF y no tengo ahora sí que luz en mi casa ni nada, pues ya no lo tendría lo tenía en mi computadora, pero mi computadora es de escritorio y ya no lo pude sacar. Nada más no sé si le podría tomar nada más captura a mi genograma y ya ahora sí que yo hacer mi análisis. Mira, el familiograma o genograma, familiograma, más bien, Sí, ese ya, si ya lo entregaste, adelante. Lo que me interesa es el ok, análisis. es el análisis. Ok, sí, Exacto. profesora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Linda tarde, cuídense, nos vemos el jueves. Gracias Gracias, igualmente. maestra, igualmente. Adiós. El viernes, ¿no, maestra? No, el jueves para la entrevista, Eduardo. Ah, ¿no los del jueves van a pasar los de los siguientes equipos para su examen? Sí, pero eso es en la hora de la clase, de 2 a 3, y a las 3:30 Nosotros nos tenemos vemos la entrevista. 3:30. Ah, ok. Ah, es que se me había pasado. Bueno, no sé si me vaya a conectar, maestra. De Ah, todas ya. maneras, ¿la va a subir? Lógralo, Alison, por favor. Sí. Sí, es lo que ahorita me puse nerviosa. Pero voy a hacer el intento, maestra. Órale, ojalá que sí, Vale. porque es importante. Sí, maestra. Gracias. Va. Yo te veo el jueves. Bye. Adiós, bye. Hasta luego, maestra, gracias. Sal, cuídate. Hola, hola. Hola, maestra. Hola. Buenas tardes, Hola. profesora. Hola. ¿Sí ¿Cómo me están? escucho? Sí. Ay, ansiosas, profesora. Muy bien, solo déjenme ver. A ver, tengo que este equipo son Ámbar, Anel, Ciania, Arlet y Natalie, ¿cierto? Sí. Sí, ¿estamos todas? Sí. Ok. ¿Por qué están nerviosas? A ver, cuéntenme. Ya no tengo uñas que comerme, maestra. Me está dando una crisis de ansiedad o no sé qué sea, pero no puedo dejar de temblar. Ay, no, respira, respira profundo que no pasa nada. Es emoción también. Piénsenlo, transfórmenlo en la emoción de compartirme su conocimiento, ¿sale? Bueno, a ver, primero que nada, cuéntenme qué pasó con esos análisis. ¿Te los regresé con los del familiograma? Sí. Sí, bueno, el mío sí, me dijo que le faltaba, bueno, que hiciera un análisis más profundo. Ok. Y a mí también me lo devolvió, pero creo que fue más porque no cité como 2 datos que no tomé y eso como que le dio mal vista a todo y ya no parecía análisis. Ok, ok, es que acuérdense que yo lo meto inmediatamente a la herramienta de plagio y me aparece que tiene un montón de plagio porque evidentemente como no hay citas, y en esto el análisis, lo último que necesitamos es que ustedes citen el análisis de gente que lo haya hecho. Necesito que lo hagan ustedes, ¿no? Una relación de qué pudo haber detonado que Freud descubriera, por ejemplo, el Edipo, que eso está muy claro en su relación con su madre. Sí, ¿Vale? claro. ¿Sí? Échenle ganas, eso es parte de su evaluación, ¿vale? Bueno, Profesora, sí, y aunque nos dio la oportunidad de volverlo a mandar, ¿va a ser con la más mínima calificación? ya veremos qué tanto me salen bajos en todo lo demás y ya de ahí partiré para ver si les echo una manita para que no salgan tan bajos. Pero al tratarse de las 3 o 4 poquitititas tareas que dejé, pues sí, evidentemente cada una tiene un peso importante, ¿no? Entonces Sí. échale muchas ganas a ese análisis, las 4 o las 5, perdón, para que suban. Bueno, no, Ciania, tú ya lo tienes, me acuerdo perfecto que el tuyo está muy bien. Está tan bien hecho que si ya no quieres presentar examen, tú ya tienes 10. ¿En serio? ¿Sí? Las demás sí, pero si te quieres quedar a apoyar a tu equipo, adelante. Ok, sí. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos Gracias. a empezar. Se les va a poner bien fácil. A ver, cuéntenme cómo iniciamos una evaluación clínica psicológica. ¿Cuáles son los pasos aproximados que podemos realizar para hacer una buena evaluación clínica? Pues primero es importante la recogida de la información, ¿no? La manera en la que vamos a recoger la información ya con el paciente. Ujú.
Ujú, ese va a ser como el primer paso y es muy necesario para entonces poder deducir de qué manera vamos a planificar, pues de qué manera vamos a llegar al paciente, ¿no? Para poder hacer una planificación dependiendo a lo que esta persona nos esté proporcionando. Tenemos que preguntar de primer momento, pues, el motivo de la consulta, por qué necesita, en este caso, la atención, qué desea mejorar, creo que sí es la pregunta, y, eh, y qué le gustaría cambiar, o sea, cuál sería el motivo de, ajá, qué le gustaría cambiar de todo lo que esta persona nos está proporcionando, para entonces nosotros poder ir como formulando, mm, ajá, una deducción, ¿no? De todo lo que vamos a trabajar con la persona. Y bueno, ya de ahí podríamos ir buscando técnicas o, ajá, técnicas para poder evaluar en este caso a la persona, dependiendo de la información que nos esté proporcionando. Y bueno, creo que de ahí ya obtendríamos como tal, un informe, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que después de eso obtenemos un informe y ya dependiendo a eso vamos a ir analizando la información que nos arrojó, dependiendo de las estrategias o test que implementamos, dependiendo que hayamos implementado, y vamos a ir obteniendo la información. Muy bien, Y Anel. también, bueno, falta ahí como agregar que la evaluación psicológica, bueno, no es que hagamos un test a la primera visita. Creo que, bueno, nos habían comentado que eso se requiere primero conocer, como mencionaban él, al paciente, conocerlo, cómo viene trabajando, si ya tuvo antes otros como que si ya asistió con alguien, con algún otro psicólogo, conocer todos como esos antecedentes, así para recopilar toda esa información y después plantear, bueno, ya conociéndolo, después de unas 2, 3 sesiones, ahora sí ya realizar test y ya una vez que implementamos ese test con el paciente, pues ahora sí ya podemos como informarle a esos resultados y como a qué proceso seguirá más adelante o si se requiere como de más sesiones y todo eso, informárselo al paciente. Correcto, ok, muy bien. A ver, y por ejemplo, en estas fases tenemos que, primero que nada, como ya lo dijeron, vamos a hacer una especie de análisis del caso, ¿cierto? Vamos a ver entonces, pues, qué es lo que nos está demandando de manera concreta nuestro próximo sujeto de evaluación, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de demanda, que es la demanda que no está tan evidente. ¿Cómo es que nosotros podemos acceder a esa demanda o a ese motivo latente de consulta? Sería escuchando al paciente y bueno, tenemos que encontrar los síntomas reprimidos que, no sé, por ejemplo, creo que eso lo vimos en clase, ese ejemplo que en un duelo, no sé, se reprime tanto el síntoma y pues la persona se vuelve pues se cierra, por así decirlo, y ya no está siendo funcional. Entonces, aquí nos va a quedar empezar a buscar cuál es el problema y, ay no, ya me bloqueé. Creo que era el ejemplo que había puesto del paciente que se le muere su gatito, ¿no? O sea, cuando viene a consulta te dicen, no, pues es que pues, estoy medio triste porque mi gato se murió, pero en realidad no sabemos, el latente es que tenemos que, pues sí, Llegar a la averiguar, inconsciencia. ajá, averiguar cuál es la problemática que ha ido arrastrando, ¿no? Ujú. ¿Y cómo podemos identificar esto? Pues lo no tan evidente. ¿Qué cuestiones de nuestros sujetos de evaluación podrían ser indicadores de algo? ¿Podrías repetir la pregunta, maestra? ¿Cómo qué? Sí, o sea, digamos, esta demanda latente
¿cómo podemos verla nosotros en nuestros pacientes? Porque una cosa es lo que nos están indicando ellos que es el motivo real de consulta, perdón, el motivo, sí, real, ¿no? El motivo que ellos creen que es el motivo de la consulta, y otro es este motivo que nosotros vamos a ir descifrando. ¿Cómo lo desciframos? ¿A través de qué indicadores? Pues podría ser cuando el paciente no logra como comunicar lo que le está pasando. Ahí podríamos verlo como de manera visual, ¿no? Pues sí, que no puede expresar aquello que, sus sentimientos, sus pensamientos. Puede ser Yo también el dolor, ¿no? En el cuerpo. Muy bien. Ujú. Igual con lo que dice maestra, porque por ejemplo, yo puedo decir, no sé, tengo, no me llevo bien con mi mamá, ¿no? Pero es que no sé cómo decirlo. Pero hay otros motivos, o sea, tú vas a estar diciendo, o sea, el paciente te va a dar como que conforme a lo que él va diciendo, te va a dar indicios de que el problema es otro. Por ejemplo, ay, es que no sé cómo decirlo. Yo te ayudo, Cian, yo Es que te no ayudo. me siento. Es que, bueno, Ok. por ejemplo, ahora que hicimos el test para nuestra exposición, fue como de que no esperábamos como nada del test que estábamos haciendo, sino más bien ir conociendo lo que nos iba platicando y nos iba conociendo. Después de eso, el paciente solito va indagando a lo que realmente quiere saber, porque solito te lo va diciendo, ¿no? Como de, yo llegué a motivo de consulta, no sé, tal vez porque no me llevo bien con mi mamá ni con mi papá, pero ya después saca las relaciones de que no se lleva bien realmente sus papás con toda su familia, entonces ya comienza a sacar como que todo lo que realmente, que no tiene buena relación tampoco con sus amigos y todo eso, ya comienza como a indagar, a decirnos todo por lo que realmente y bueno, para lo que va, que es como de puede ir y decir, no me llevo bien con mis papás, pero en realidad con los que no se llevan bien puede ser hasta con sus propios hijos, porque se está viendo como un reflejo ahí con ellos. Sí. Ok, muy bien. Y eso ya son indicadores de cuestiones más profundas. A ver, si por un lado tenemos que entonces hay una demanda racional consciente, también habrá una que no sea ni tan consciente, ni mucho menos racional. ¿Y esa cómo la podemos identificar? ¿A través de qué? ¿Qué más estamos analizando aparte de lo que nos está diciendo? No sé, se me vienen a la mente las defensas, porque, ya se me fue la idea. Ay, no sé, por ejemplo, los gestos que, no sé, yo lo veo así como que los gestos que hace al expresar, no sé, su angustia o su enojo al hablar de hablar de un tema, no sé, de su mamá, de sus amigos, de cómo lo tratan. Y, ay, ya, olvídalo ya. Muy bien. También podría ser también como, bueno, cómo se originó eso, o sea, por ejemplo, usar en este caso, por ejemplo, el familiograma para ir checando, no sé, toda ahora sí que su biografía, la historia del paciente. También puede ser que, no sé, las características que, pues, que él tiene, o sea, cuáles son sus factores, que lo hacen ser vulnerable, las experiencias y bueno, todo eso. Aplausos, chicas. Muy bien a todo lo que dijeron. Excelente. Tienen sus días todas, evidentemente. Y nada más como para cerrar la idea, evidentemente aquello que es lo no dicho, que es esta demanda latente, la vamos a encontrar también en los gestos. Hacia dónde mira, qué no mira, qué le duele, como decía Ámbar, hacia dónde se lleva el síntoma, qué parte de su cuerpo está bloqueada, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos trabajar con uno de los paradigmas que no vimos en esta revisión que hicimos en este semestre, pero que ustedes lo abordaron en segundo en modelos contemporáneos de la psicología, que es la bioenergética, ¿cierto? Por ahí podemos encontrar en la coraza corporal un montón de cuestiones que nos van a estar dando indicadores de qué está sucediendo a nivel inconsciente con nuestro paciente, ¿sale? Eso sí lo abordamos, obviamente, desde el paradigma psicoanalítico. Existen muchos otros abordajes, como ya lo vimos durante todo el semestre, y ya ustedes escogerán conforme el tipo de paciente. El cuadro comparativo era básicamente
para que ustedes pudieran ubicar con qué tipo de pacientes me va a funcionar más este y este paradigma, o este y este, con qué tipo de problemáticas puedo usar uno u otro, ¿sí? Y eso es para lo que se construye. Por último, bueno, les encargo mucho que esos análisis queden hermosos para que ya no bajemos más la calificación y pues nada, que tengan una muy bonita tarde. Felicidades, lo hicieron muy bien. Estuvo sencillo, ¿no? Maestra, no sé si. Gracias. Ay, les digo, pellizquenme. Me escucho normal, pero estoy llorando. No, nada más, no sean malas. Para los otros semestres ya saben que conmigo, o sea, lo que sí les puede bajar la calificación evidentemente es que casi no participaron. ¿Sale? Eso sí se los vuelvo a encargar. ¿De qué tienen miedo? ¿De lo que va a pensar sus compañeros que saben menos que ustedes o más que ustedes? Pues no es cierto. Traen todas y todos el mismo nivel. Y ustedes son buenas. Porfa, para la otra no me dejen como merolico hablando sola en las clases. Sí, ¿Vale? maestra. Sí, Gracias. maestra. Sí, profe, Gracias. gracias. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Chao. Casi yo. Cuídate. Bye, maestra. Gracias. Muy bueno tu análisis, me gustó muchísimo, ¿eh? Ay, gracias. Sí, muy Le padre. eché coco, la verdad. Se Nos nota, vemos. se nota, te felicito. Gracias, maestra. Nos vemos. Adiós. Hola, ¿sí me escuchan ya? Hola, hola. Hola, sí lo escuchamos. ¿usted ¿Cómo me están? escucha? ¿Sí? Bien, gracias. Nerviosos. Sí, un poco. Nerviosos no tienen por qué estar. A ver, en este equipo está Teresa que está entrando, ¿cierto? Sí. Silvina. Sí. Muy bien. Luego está Eder. Sí, Pi, aquí estoy. Muy bien. Elizabeth. Aquí estoy. Muy bien. Y Milton, ¿cierto? Sí, profesora. Muy bien. Bueno, pues ustedes, al menos Eder y Milton, y muy de cerca Raquel también y Silvina, ya podrían estar casi exentos de este examen. Bueno, Eder y Milton en realidad ya están exentos porque ellos participaron durante todo el semestre. Ustedes ya tienen 10. No en el semestre, en el examen, por lo menos. Ajá. Ah, ok. Porque ambos van a trabajarme un poco más su análisis, ¿cierto? Sí. El de Freud, ¿no? Exacto, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si se quieren quedar a apoyar a su equipo, adelante, pero ustedes ya tienen 10. Me quedo. Ah, yo también me quedo, claro. Bueno, Milton, sé que a ti te encanta la participada, pero vamos a privilegiar que participen los demás. Pero claro que puedes aportar con esos sabios conocimientos que cada clase nos aportas, ¿te parece? Gracias, profesora. Sí. Muy bien, los felicito a ustedes dos, siempre participando. Muy bien, muy buena actitud, ¿eh? Raquel, Gracias. tú también participaste mucho. Bueno, Raquel Elizabeth, no sé cómo te guste más. De algo más.
pero finalmente me parece que lo hacías más por chat. Sí, de hecho, sí. Es como que ahí me expreso más. Entonces, para la otra te pediría que tratemos de hacerlo más de manera oral, porque es Sí. importante a veces también. En chat se pueden, pues, deducir algunas cuestiones, claro, ¿no? Pero siempre la oralidad nos va a hablar de tus afectos, ¿sale? Entonces sí me gustaría igual para Silvina y sobre todo para Tere, que no está por acá, me gustaría que participaran un poco más, por favor, porque saben que eso, al menos en mi clase, es determinante, ¿sale? Sí, claro que sí. Voy a tratar de ahora sí Bueno. mejorar esa parte. Bueno, muy bien. No sé por qué Teresa no puede entrar y nos urge dar inicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le escriben para ver qué está pasando? Es que dice que está cargando su laptop. Es que su lab ya es un poco vieja, entonces sí se tarda en cargar las cosas. Pero ya viene. Ups, bueno, pues ni modo. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, cuéntenme cuáles son las posibles fases que debe de seguir una evaluación clínica. Bueno, la primera es que cuál es el motivo, ¿no? Pero ahí podríamos decir, bueno, el paciente lo que tenemos que hacer es preguntarle que cuál es el motivo, pero antes de eso, pues, primero tenemos que el rapport y todo eso para que él pueda ahora sí como que tener confianza, ¿no? Para poder preguntar cuál es el motivo. Bueno, esa es la primera. Sí. Aquí. Ajá. Bueno, no sé si igual sirva, pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esta parte de Carl Slack cuando decía que primero obviamente tenemos que hacer el report, después de ahí tenemos que consultar cuál es el motivo, después de ahí establecer diferentes pautas que nos ayuden a ver la problemática y de ahí generar un plan de ayuda. Es como 5 pasos que debes hacer como claves para poder determinar esto viéndolo desde un primer acercamiento. Muy bien. Y a esta fase de la evaluación, ¿cómo podríamos llamarla, esta primera fase? Pues no podría ser como la recogida de información, de datos. Claro. ¿O el report? Sí, pueden ser nombres, por supuesto, puede ser recopilación, recogida, pero vamos a llamarla para hablar de una evaluación psicológica y no ya del abordaje en psicoterapia, sino de la evaluación que vamos a hacer evidentemente claro de frente con nuestros pacientes, como este análisis de caso, ¿cierto? Que por acá se identificaba como este análisis detallado, ¿no? Las quejas, dice grado de conciencia, desarrollo de la hipótesis. ¿A qué se refiere con eso de desarrollo de la hipótesis? Pues podrían ser como las diferentes soluciones o planteamientos que nosotros nos hacemos conforme vaya pasando el tiempo también bueno, yo lo veo así, el tiempo de las sesiones con los pacientes. Ok, a ver Teresa, ¿a qué nos referimos con esto de las hipótesis en esta primera fase de evaluación que podría ser el análisis de los datos? O la recogida de información, recopilación de información. ¿Para qué nos sirve generar hipótesis? Ay, perdón, maestra, es que se me está trabando. Estaba en mi laptop y ya pasé a mi celular y ahorita se volvió a pasar a mi laptop. Entonces no le alcancé a escuchar muy bien de la hipótesis, ¿cómo? Sí, ¿para qué nos sirve a nosotros generarnos hipótesis con relación a nuestro caso que vamos a evaluar? Considero yo que las hipótesis, bueno, como su nombre le indica, ¿no? Son unas posibles teorías o técnicas que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo un procedimiento o en este caso en la evaluación clínica, para llevar un procedimiento en el cual nosotros nos podemos desarrollar o basar y si, por ejemplo, el paciente no, o bueno, nosotros no estamos indagando o no estamos llevando bien a cabo dicho tratamiento o al parecer no es de acuerdo, podemos irlo cambiando para que, es que, ¿cómo podría decirlo? Para poder solucionar ya sea el problema o lo que vaya trayendo el paciente. No sé. Podríamos decir que la hipótesis es como el punto de partida que necesitamos para nuestra investigación, ¿no? O sea,
como terapeutas, pues debemos saber pues en primer lugar qué es lo que queremos investigar, ¿no? Dentro o bueno, qué es la información que queremos recabar de nuestros sujetos. Porque en sí, pues justamente retomando un poco del video que nos mandó, Ujú. cuando hablaba bueno, su profesor que hablaba de la madre o que el paciente le hablaba de la madre, son Ujú. 12 madres distintas en cada sesión. Entonces yo creo que tenemos muchísima información, pero si nosotros formulamos esta hipótesis, entonces podemos saber, por ejemplo, por qué se presenta este problema en particular en este preciso momento, cuáles son los hechos, cuáles son las conductas que pues han precipitado este problema. Que nosotros Ah, observamos. eso era lo que quería decir. ¿Cómo, cómo? Para complementar. Las conductas que nosotros podemos observar. Y Ujú. ya conforme conforme avancemos en la investigación, ya darle veracidad a esta por medio de la validez y la confiabilidad, darle, como su nombre lo dice, esta validez a las hipótesis que nosotros planteamos, o a la hipótesis mejor que nosotros estamos planteando. Correcto, muy bien. Entonces partimos de unas primeras hipótesis que nos sirven, como dicen, como punto de partida, como dice Eder, que finalmente vamos a tener que ir modificando conforme vayamos avanzando en nuestros tratamientos que ofrezcamos. Ahora, aparte de las hipótesis, ¿qué otras cuestiones tenemos que ir delimitando como primer parte de una evaluación psicológica? Pues hablando un poco de la información, podríamos categorizar como los temas. Bueno, se me ocurrió la otra vez que entramos a la sesión con el maestro Calixto y que nos decía de ir acomodando todo como en un mismo nivel. Entonces a mí se me ocurre categorizar de acuerdo al nivel de importancia, porque nosotros en la observación, supongo que pues de alguna manera, sí, categorizamos la información como esta es la que repite más o esta es la que le causa mayor conflicto o esta la dice de una forma agresiva o su voz cambia cuando habla de este tema. Entonces a mí se me ocurre como eso, ir delimitando esa categorización de temas para después abordarlo de acuerdo a las posibles soluciones que nosotros tengamos que ir viendo. También podría También. servir como, ay, perdón, No, adelante, sí, adelante. continúa. Ok, pues yo creo que también nos sirve mucho para ver qué estrategia psicoterapéutica pues es como la más apropiada. O sea, si es más activa o si es más pasiva, como qué intervenciones podemos llevar, si, bueno, qué interpretaciones, ver qué tanto, ay, no sé si sea la palabra correcta, pero recortamos el universo del discurso del paciente. O sea, creo que para eso nos sirve delimitar. Adelante, ya, era todo lo que quería agregar. Muy bien. Otra es el procesamiento de datos, ¿no? Ya con la recogida de información, de ahí podemos observar y ver cómo vamos a ir tratando al paciente. También es ¿cómo se podría decir? Es la clasificación de, así como lo dijo mi compañera Silvina, clasificar la información y ver qué es lo que se puede llevar a cabo, bueno, cómo se puede resolver dicho problema y poco a poco qué es lo que vamos a ir tratando, que vamos a ir tratando su problema, perdón. Sí, pero también cómo intervenir, ¿no? Pero ya cuando recogimos la información, pues ya ver cómo decían mis compañeros, ¿no? La estrategia, las soluciones. Pero ahora sí como para tomar una decisión, si esa decisión nos conviene para poder ayudar al paciente, por decirlo así. Muy bien, entonces nos establecemos ciertos objetivos que evidentemente si se van cumpliendo y van siendo, se van correspondiendo con nuestras con nuestras hipótesis, pues excelente, pero en caso de que no se vayan correspondiendo con nuestras hipótesis, tenemos que replantearnos también nuestros objetivos y volver a hacer todo un diagnóstico, ¿cierto? Necesitamos ser capaces de, con esta flexibilidad, no pensar que nos van a resolver los problemas, ni la prueba o la batería de pruebas psicológicas, ni nuestros primeros acercamientos. Esta es como se indica, un primer análisis del caso, una primera
forma de acercarnos, pero que tendremos que ir constatando durante todas las etapas de nuestro tratamiento para que verdaderamente sea un tratamiento funcional. Por ende, estas hipótesis que primero nos generamos, evidentemente en la contrastación ya con todo lo que me están diciendo que de la recogida de información, el procesamiento de la misma o el ordenamiento sistemático de la misma, ¿sí? Tras todo esto, vamos a ir viendo que si no se corresponden, tenemos que generar nuevas hipótesis funcionales, es decir, hipótesis que sí corresponden a aquellos objetivos del tratamiento que dedujimos a partir de esta evaluación clínica, ¿sale? Bueno, me queda claro que lo tienen claro. Nada más les encargo mucho que trabajen muy bien esos análisis, por favor, del familiograma, porque sí es importante que me entreguen trabajos ya con mucha más habilidad interpretativa, ¿sí? Por favor, échenle ahí galleta, échenle ganas para pensar qué tuvo que haber vivido Freud para descubrir todo el psicoanálisis. Analicen eso, partan de ahí y viene mucha información en la red, hay mucha información de la relación que tuvo con mamá, por ejemplo, ¿sí? Y partiendo de ello vamos a entender la importancia que tiene la madre en el psicoanálisis. Retomando Sí, tanto sí. lo que Eder decía, ¿no? Bueno, para felicidades en general, muy bien. Todos ustedes, todas y todos ustedes, ¿vale? Cuídense mucho. Bonita tarde. Espero sí contar con ustedes el día jueves para la entrevista, por favor. Sí, vamos a estar, maestra. Perfecto, muy bien. Me llena de gusto. Les mando un abrazo, que tengan bonita tarde y quedo en espera de sus trabajos. Si me los pueden ir mandando, ¿mande? Y yo creo que hay profesora en la noche. Excelente, qué bueno. Maestra, ¿lo agregamos en forma de diagrama o anexamos un documento aparte? Un documento aparte, por favor, porque Ok. análisis. Vale, ¿Ah? está bien. Sí. Gracias, maestra. Hasta luego. Cuídense. Adiós, buena tarde. Chao, felicidades. Gracias. ¿Qué escuchas, Diana? ¿Es qué? ¿Qué? ¿Qué escuchas? Nada. A lo mejor mi taquicardia se escuchó hasta allá. ¿Están nerviosillos? Poquito, estamos poquitos, como aceleraditos. Sí. Muy bien. A ver, déjenme ver quiénes están en este equipo. Entonces son Fernanda. No estoy anotando a yo, ¿no? Fernanda. ¿Brenda? Sí. Ok. Salma. Diana. Y Daniel. ¿Cierto? Y Salma. Sí, ya te dije, Salmix. No, maestra, es que casi me caigo en el camión. Ya ves, no me pelas. Nomás me das el avión. No. Era mi vida o pelar la maestra. Está bien, cuida tu vida que nos importas mucho. Ok, bueno. A ver, Diana, Daniel, ustedes ya tienen 10 en el examen. Adiós. Quédate a apoyar a tu equipo, les iba a decir, pero si se quieren quedar a apoyar a su equipo. Sí, yo sí me quedo.
Ok, muy de cerca, Fernanda y Salma. Sin embargo, les faltaron participaciones en este semestre, chiquitinas. Las vi un poquito ausentes y por ello es que no exentan este examen. Brenda, ni se diga, también te faltaron muchas participaciones y creo que a veces lo hacían en el chat, lo cual resta importancia porque al estarme escribiendo, ustedes, pues yo no puedo captar sus afectos en lo que me están explicando, ¿cierto? Entonces, porfa, para la otra, si nos volvemos a ver de aquí a que se me gradúen, esta hermosa primera generación, entonces, bueno, pues ojalá les invito a que participen mucho más, ¿vale? Bueno, pero se les va a poner bien fácil porque lo que sí es que ustedes, todos ustedes son muy buenos estudiantes, entonces se los voy a poner bien fácil. Solo quiero que me platiquen primero que nada, a ver, ¿cuáles son las posibles fases de una evaluación clínica psicológica? ¿Por dónde iniciamos? Por un rapport. Después es una recogida de información. Perdón, que se escucha la basura. Está padre. Después cómo se procesa la información. Bueno, cómo interpretamos la información que estamos recibiendo del paciente. Cómo se va a planificar, cómo se puede planificar o a qué metas pueden llegar dentro de la terapia. Perdón, es que por la basura. No te preocupes por el ruido, no hay ningún problema, no nos afecta en nada. Adelante, Brenda. Un posible seguimiento y comunicar comunicar la información que se está recogiendo al paciente. No me acuerdo. Hasta ahí me acuerdo. Ok, bueno, y de manera menos sistemática, ¿tú cómo podrías describir qué va a pasar en tu primera sesión con un paciente? ¿Cómo? Perdón. Ajá, o sea, vas a tener tu primera sesión donde vas a realizar tu evaluación clínica. ¿Qué es lo primero que harías? Pues sería una bienvenida, al paciente, ¿cómo sería el rapport? Bueno, para que se sienta en comodidad y pueda transmitir la información. Y con eso voy a obtener la información que el paciente quiere decir. De ahí, en base a la información que obtenga, poder realizar. Con base a la información que tenga, poder realizar la evaluación, o sea, obtener datos y poder evaluarlo. Ya después retroalimentar lo que yo evalué. Ok, vamos bien, vamos bien. Poder darle un seguimiento. O sea, sí, un seguimiento al paciente. Ok, bueno. Va bien, Brenda, muy bien. A ver, vamos a ver qué tiene Salma que decirnos al respecto. Nada, en realidad iba a decir que para la primera consulta conocer la causa del por qué el paciente está yendo a terapia. Y después de eso se hace el análisis, que en realidad fue lo que dijo Brenda. En otras palabras, ¿verdad? Sí, después se hace el análisis de la demanda y después encontramos cuál es el problema real del por qué se está yendo a terapia, porque los pacientes pueden llegar diciendo una cosa y al final puede ser otra cosa. Sí, muy bien. Y en esta cuestión de, por ejemplo, a ver, entonces estamos hablando de algo muy importante, ¿no, Salma? Digamos, del motivo de consulta real y el motivo de consulta latente. El motivo de consulta latente, ¿cómo lo vamos a ir distinguiendo del motivo de consulta real? Pues hasta donde recuerdo,
el latente, o sea, pregunto, ¿cómo lo vamos a distinguir, verdad? ¿Y cómo podemos ir distinguiendo este motivo de consulta latente? Ok, pienso yo que puede ser por ejemplo, la forma de expresarse del paciente, porque la forma de expresarse, ya sea no verbal, un lenguaje no verbal, puede demostrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos está mintiendo o si no siente tan real ese problema que nos esté contando. Entonces, puede ser una forma de ver si es un problema latente, ¿cómo dijo? Eso. Latente, ¿no? Muy Sí. bien. Muy bien, Salma. Excelente. Ok. Bueno, ahora vamos a saltarnos unas cuantas cuestiones en este proceso y digamos, vamos a llegar a esta parte donde tenemos ya que planificar la intervención. ¿Qué podemos hacer para ello? ¿Qué se establece en esta planificación? Y creo yo que son las metas y los objetivos dentro de la terapia. Las posibles, las expectativas que se puedan tener dentro de esta. Que tienen que ser reales, o sea, unas expectativas reales para poder cumplirlas. O en dado caso hay unas que no se pueden cumplir. Bien, acomodar las expectativas también, ¿no? De nuestros próximos pacientes, muy bien. Y, por ejemplo, cuando se refiere a que se establecerán los criterios y metas de intervención, ¿a qué se refieren, Fer, con los criterios? ¿Qué andas por acá, Fer? Sí, sí, sí. Ok. Estoy pensando, es que estoy un poco muy nerviosa, entonces, ay, a ver, déjame pensar. A ver, vamos a ponerlo en un caso, porque para ti a lo mejor es más sencillo así. Si tú tuvieras, porque tú vas para organizacional, que yo recuerde, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a ponerlo un poco más flexible. Si tú tuvieras a tu cargo una evaluación clínica de una persona que está teniendo ciertos conflictos, bueno, no, es más, vamos a llevarlo a otra área para que no sea de laboral y no te me confundas. Vamos a pensar en un orientador vocacional de una preparatoria, ¿va? Pensemos Ok. en esos casos que tiene que trabajar con individuos sujetitos pequeñitos, ¿no? Que está presentando ciertas actuaciones o ciertas conductas, que me gusta mucho más la palabra actuaciones, ¿no? Por ahí conflictivas y que está siendo violento o agresivo con sus compañeros y compañeras de clase, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los criterios con los que tú tendrías que partir para comenzar esta planificación de tu intervención? ¿Qué criterios se te ocurren a ti? Pues podría ser las necesidades de cada uno de estos, por ejemplo, de los niños y también de forma grupal. Ver pues las necesidades y también podría ser irnos un poco a la situación familiar que tienen para ver por qué están siendo así con sus compañeros. Correcto. Y esto lo hacemos para evitarnos qué tipo de valoraciones. Exacto, Daniel. Aquellas que provengan de un juicio o una cuestión personal, un estereotipo, ¿no? Estamos tratando de evadir en estos criterios aquellas, sí, juicios de valor moral que nosotros podamos tener con respecto. Y me gusta mucho lo que dijiste, Fer, porque atiende a las necesidades de nuestro paciente y no a nuestras propias necesidades. ¿Correcto? Bueno, bien, muy bien. A ver, otra facilita, ya para que se vayan tranquilos a descansar. Fer, contestas tú primero, ¿sale? Déjame ver qué puede ser. Bueno, ya sé, así lo más sencillo.
pero trátenle también como de echar ahí poesía. A ver, ¿para qué nos sirve evaluar? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros seamos capaces de evaluar psicológicamente a una persona? Pues primero que nada, pues para obtener información y con base a eso poder ir como identificando si tiene algún trastorno, sus raíces, sus motivos. Con base en eso, ¿ok? Ujú. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve esta evaluación clínica? ¿Puedo hablar, maestra? Adelante, sí. Pienso que puede ser también para saber qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo con el paciente. Si no evaluamos, no podemos simplemente decir, pues tú vas a hacer esto y esto y esto porque yo lo digo. O sea, porque no a todas las personas les sirve lo mismo. Entonces necesitamos esta evaluación para dar el tratamiento correcto. Que también tendría que ver con el establecimiento de nuestros criterios y nuestras metas. No podemos partir del mismo modelo para atender a todas las personas, ¿no? Sí, claro, ya dependiendo que tenga la persona también es el modelo psicológico que vamos a utilizar, ya sea psicoanálisis, conductual, etc, 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 etc. El tipo, y espero que nunca se les olvide después de este repaso que hicimos. Y luego, a ver, por último, el tipo de tratamiento, evidentemente, pues entonces va a tener ciertas características conforme el modelo que hayamos escogido, ¿cierto? Bueno, pero ¿a qué me refería cada vez que hablábamos del modelo integrador? Bueno, ¿puedo medio decir algo? Sí, adelante. Pues como su palabra lo dice, es integrar los modelos que tenemos como a nuestra mano y a nuestro conocimiento y saber qué de ellos nos funciona para este paciente o para estos pacientes. Excelentemente bien, porque además podemos ahí, si tenemos que hacer modificaciones de conducta, podemos apoyarnos en un paradigma plenamente conductual o gestáltico, dependiendo lo que se quiera modificar, ¿cierto? Pero si queremos trabajar con áreas cognitivas para saber hasta dónde el niño está pudiendo hacer una toma de decisiones concreta, aquella que le requiera o le refiera ya a procesos psíquicos o psicológicos propios de su edad, de su maduración evolutiva también, entonces podemos apoyarnos en un paradigma cognitivista o cognitivo conductual o constructivista, dependiendo qué área queramos trabajar. Ahora, si estamos hablando de un retraso afectivo emocional, entonces tenemos todos los demás para poder empezar a trabajar. Tenemos que integrar, ¿cierto? Bueno, y por último, nada más para que Fer y Brenda suban un poquito su calificación. A ver, Fer, háblame del paradigma humanista y tú, Brenda, háblame del paradigma gestáltico. Porque si no, las dos se van con 8. A ver, Fer, háblame, ¿qué te gustó del humanismo? ¿Qué recoges del humanismo? Pues más que nada ay, pensé que es amiga. No, aquí está ahí. Sí. Pues en lo humanismo principalmente es porque, como nos dice, ¿no? Es donde puede ser el humano capaz de todo por sus propios méritos y porque tiene la capacidad de autoactualizante y como que es pues es empático, ¿no? Siento que se sabe ponerse en el lugar de los otros y de esta manera poder como trabajar la problemática que tenga la persona. Y tiene pues la escucha empática.
Ujú. Precursores. Carl Rogers y ay, ¿cómo es? El Maslow. ¿Y de quién es, por ejemplo, el concepto de autoactualización? Es de Rogers. Muy bien, ok. Bueno, ahora Brenda. El Gestalt, bueno, la Gestalt se basa en el aquí y el ahora. No se centran en el pasado, en lo que pasó, o en cómo se sentían en el pasado. Ay, que se me va. Bueno, intentan poner al paciente en el momento en el que está presente. Le hace saber qué es lo que está haciendo en ese momento, cuando en la terapia. También recuerdo que, es que me acuerdo mucho de la terapia que vimos, el video que vimos. Entonces, como que se hacen juegos de roles en esta terapia para poder centrar al paciente en lo que está pasando en este momento. Ajá, ¿qué es el awareness? O el darse cuenta de, ¿qué es? ¿Perdón? ¿Qué es el awareness o el darse cuenta de? ¿A qué remite? Como que te cae el 20 de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando en este momento. Ajá. O sea, como que te cae el 20. Ok. Bueno. Listo, equipo. Pues les doy sus calificaciones el día viernes. Por favor, aplíquense con esos análisis a quienes se los haya regresado. No es una cuestión biográfica, es análisis, es interpretación. En la red viene muchísima información con respecto a cómo Freud descubrió el psicoanálisis y de ahí podemos partir, por ejemplo, de la importancia que tiene la madre en el psicoanálisis, que es algo que platicamos mucho en las clases. Tómenlo en cuenta para hacer sus análisis aquellos a quienes se los haya regresado. Y nos vemos el día jueves. Espero que ustedes sí vayan a atender la sesión de las 3:30, ¿cierto? ¿Sí van a estar? Sí. Sí, yo sí. Ojalá, maestra, ojalá. Va que va. Bueno, dices ojalá, entonces a lo mejor no estás, pero Daniel, Diana, ¿quieren hacer pregunta al profe? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? Yo sí me rifo. Sí. Bueno, muy bien. Ok, pues descansen, cuídense, tengan una bonita tarde y nos vemos el día jueves. ¿Sale? Vale. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós, maestra. Adiós. Gracias.